¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy vamos a preparar una tarta dulce muy tradicional en Argentina que se usa tanto para el desayuno como para la merienda, como para cuando vas a la casa de alguien de visita y tenés que llevar algo, llevas esta tarta. Esta tarta se llama pasta frolla. En el caso de la pasta frolla discutimos si es de membrillo o si es de batata. Vamos a intentar hacerla con los dos. ¿Me acompañan? Vamos a hacer lugar arriba de la tabla. Esto es mantequilla de vaca, son 200 gramos. Si quieren usar 250 está bien, les va a salir un poquito más pesada la masa, pero está bien también. 200 gramos de mantequilla, manteca pomada, o sea a temperatura ambiente, ¿sí? Que se deshace, no está completamente derretida. Le vamos a agregar 200 gramos de azúcar. Esto es azúcar blanca refinada. Pueden usar, si quieren azúcar morena, le ponen un poquito más, le ponen 50 gramos más. Vamos a tratar de incorporar toda esta azúcar a la mantequilla, a la manteca, ¿sí? Tal vez con un batidor no es la mejor opción lo que estoy haciendo, así que vamos a hacer un cambio. Vamos a empezar a incorporar con una cuchara, puede ser cualquier cosa que tengan, cualquier utensilio que tengas. El batidor no, porque se les va a quedar trabado toda la manteca en el batidor, pero con esto es mucho más fácil. Vamos a mezclar hasta que no quede azúcar suelta, ¿no? en el bowl. Le vamos a agregar la ralladura de un limón. Voy a rallar del otro lado porque ahí está, porque tiene que salir tipo hebras la ralladura de limón, así como tiritas. Ahí va, ahí está mucho mejor. Vamos a rallar toda la superficie del limón. Esto va a perfumar muchísimo nuestra tarta. Y le vamos a agregar también una cuchara grande de esencia de vainilla. En ambos casos, si no tienen una cosa o la otra, no pasa nada. Pueden hacer la tarta exactamente igual, pueden hacer una pasta frolla igual, pero si lo tienen mejor porque va a quedar más rica y con más lindo aroma. Vamos a agregar 2 huevos. Son 2 huevos pequeños. Si tienen huevos de una medida más grande, agregan un huevo y una yema, ¿sí? No le pongan la clara de 2 huevos grandes porque nos va a quedar muy floja la preparación. Esto, como son 2 huevos pequeños, alcanza y sobra. Seguimos mezclando hasta que se incorpore bien y quede una masa más uniforme. A la harina le agregamos primero una cucharadita de sal y después una cucharadita de polvo de hornear. A la harina, antes de ponerla en la mezcla, la vamos a tamizar, ¿sí? La vamos a ir poniendo por partes y la vamos a ir tamizando. El tamizado se hace para que la masa nos quede más livianita, no se nos formen grupos y sea mucho más fácil de terminar de armar nuestra masa. Que no es una masa en el sentido tradicional que vamos a amasar, ¿sí? Va a quedar como una especie de masilla, por decirlo de alguna manera, de pasta. No es una masa tradicional como la de la pizza o la del pan. Vamos tamizando, vamos agregando de a poquito. Son 400 gramos de harina, así que harina 4.0, así que nos va a llevar un ratito hasta que terminamos de incorporarla toda. Les recuerdo, la harina ya tiene la sal, ya tiene el polvo de hornear, ¿sí? Seguimos mezclando y va a llegar un momento en el cual ya no vamos a poder mezclar con la cuchara y no vamos a poder mezclar dentro de este bowl, así que vamos a pasar directamente a la mesada, directamente al mármol. Y ahora sí vamos a usar las manos. Vamos a tratar de tocar poco la masa, porque como tiene manteca, cuanto más toquemos la masa, más se va a romper, porque la temperatura de nuestras manos lo que va a llevar es a eso. Así que tratemos de tocarlo lo menos posible, tratemos de amasarla lo menos posible. Una vez que está todo incorporado, que toda la harina se perdió dentro de la masa y que tiene esta forma así como ven, ahí está, ahí no tocamos más, la estiramos un poquito, la vamos a envolver con papel film, así, ni más ni menos. De los dos lados, obviamente. Y la vamos a llevar a la heladera, al refrigerador, al refri. En la heladera yo la voy a hacer de la mañana para la tarde, o sea, va a estar como 4 o 5 horas. Como mínimo tiene que estar 1 hora en la heladera esta masa. O 15 minutos de freezer si están muy apurados. Pero de la mañana para la tarde, o sea, 4 o 5 horitas en la heladera, la masa va a quedar muy bien. Le vamos a quitar el papel y vamos a separar más o menos un 20% de la masa. La vamos a reservar para hacer
las tiritas, la decoración de la tarta, ¿sí? Vamos a trabajar nada más que con eso. Ven que quedó dura ahora, como si fuera un turrón. Bueno, se rompe obviamente porque está fría. Cuando empecemos a manipularla va a empezar a ser más elástica, pero les voy a mostrar de qué manera vamos a ponerla en nuestra asadera. Primero, fundamental, la asadera antiadherente o manteca. Le pueden poner manteca directamente. Yo tengo el antiadherente, que es mucho más práctico. Bastante cantidad para que no se nos pegue, ¿sí? Y no vamos a estirar la masa y la vamos a poner arriba. Lo que vamos a hacer, vamos a trabajar como si fuera la masa que tienen los chicos, los niños para jugar, como si fuera lo que conocemos como plastilina. La vamos a ir poniendo así, ¿ven? Con la mano, con los dedos, con la punta de los dedos, la vamos a ir estirando. Parece difícil, pero van a ver que se va tomando su forma, y está bueno porque vamos a poder cubrir toda la asadera, inclusive los bordes, sin que se nos tire de un lado o del otro, porque así como la vamos apretando, así se va quedando quieta la masa, ¿sí? Tratemos de hacerlo rápido, tratemos de que no tome demasiada temperatura, porque a medida que toma temperatura, como les dije antes, se rompe, pero vamos a ir completando y nos va a quedar así. Ahora lo que vamos a hacer es dividirla en dos, porque esta es una pasta frola mixta. Vamos a poner membrillo y batata. Entonces, para que no se nos mezclen y nos quede bien claro de qué lado va cada dulce, vamos a hacer una especie de división. Vamos a hacer como una muralla china en el medio, así, con la misma masa. Ven que es muy fácil trabajar con esta masa. Se pega enseguida en la masa de abajo, no hay que hacer nada raro, la podemos manipular como sea. Y ahí nos quedó la división. Ahora, este membrillo lo vamos a cortar en pedacitos. Son más o menos 250 gramos de membrillo y 250 gramos de dulce de batata, ¿sí? Con los dos vamos a hacer lo mismo. Le ponemos un chorrito de agua hirviendo y tratamos de deshacerlo hasta que quede a un nivel de jalea. No lo vamos a poder hacer sin la ayuda de un poquito de microondas o un poquito de baño María. Yo, la verdad es, para que quede bien tipo jalea, le voy a poner 30 segundos de microondas y va a quedar una jalea de membrillo maravillosa. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el dulce de batata. El dulce de batata, si bien es un poquito más blandito que el membrillo, lo mismo. Lo cortamos en cuadraditos chiquititos, le ponemos un chorrito de agua hirviendo para que se empiece a deshacer. Lo seguimos pisando y sacamos del microondas el membrillo y ponemos esto unos 30 segundos. Y ahora les voy a mostrar cómo queda, como si fuera una mermelada, como si fuera una jalea. ¿Ven cómo queda? 30 segundos de microondas. No tiene microondas, lo ponen a baño María en el fuego, un minuto, queda igual. Queda con esta textura. No más que... Además no se olviden que esto después va al horno, o sea que si les quedan algunos pedacitos un poquito más grandes, no pasa nada, ¿sí? La vamos a pasar a la tarta. Ahora vamos a poner de un lado el membrillo, como les decía. Con cuidado, ¿sí? Tratemos de no... Esto está caliente además, ¿sí? Tratemos, ahí va, muy bien, de no salpicar, de no pasarnos de la raya. Nunca mejor dicho, no pasarse de la raya. Ahí va. Lo esparcimos perfecto. Por ahí les parece poco. Si les parece poco, le pueden agregar más. Yo la medida de 250 gramos para mí es suficiente. Le quieren agregar 300, agréguenle. El tema es que después posiblemente se les desborde y las proporciones de la tarta no sean las que tienen que ser. Realmente la pasta frola tiene que quedar la mitad masa, la mitad dulce. Si le ponen demasiado dulce, después para comerla va a ser un lío. Ahí va. Ahora vamos a poner la batata del otro lado. El dulce de batata del otro lado. Que si quieren hacerlo ustedes, el dulce de batata, perdón, está en el canal la receta. Yo ahora se las voy a dejar al final para que la vean. Pueden hacer ustedes el dulce de batata. Es una cosa muy fácil y van a ahorrar un poquito de plata también. El dulce de membrillo también, ya vamos a hacer receta de dulce de membrillo, es muy fácil también. Pasa que hay que esperar la época de los membrillos, que es una fruta de estación. Esta es la que habíamos reservado, el 20% que habíamos reservado, lo vamos a estirar con un palote pero con el papel puesto. ¿Para qué? Para que no se nos termine de romper. ¿Ves que de esta manera lo podemos estirar bien y no hay problema? Ahí va. Igual de todas maneras vamos a trabajar con esta masa como si fueran unos choricitos. Cortamos la masa y así, como si fuera un choricito, vamos haciendo como una rejita. Se pueden hacer cuadraditos, se pueden hacer rombitos. Les dejo la creatividad
a cargo de ustedes para que la armen como quieran. Esto es decoración, nada más. Listo, acá es todo creatividad esta parte. Yo voy a hacer cuadraditos tipo rejilla de los dos lados. Hago como unos choricitos, ¿ven? Y voy tirando así. Si quieren pueden hacer esos rombos, pueden hacer triángulos. Va quedando rústico, ¿sí? Porque vamos apretando con los dedos. Pero la idea de la pastafrola, tarta pastafrola casera, es que quede rústica. Cuanto más rústica quede en el armado, mejor va a quedar cuando la saquemos del horno. Van a ver. Ahí terminamos la rejita de un lado. Vamos a poner la rejita del otro lado. Apretamos para que se pegue. Es muy fácil trabajar con esta masa. Ahí va. Última rejita, bien dividida. La batata del membrillo. Y nos vamos al horno. 25 minutos de horno. Lo precalientan. Cuando la sacan, la van a tener que dejar enfriar un ratito porque con el dulce sale muy caliente. Una vez que la dejan enfriar le ponemos caramelo o le podemos poner almíbar también para pintarla arriba. La pueden pintar con huevo antes de ponerla también. El tema es para darle brillo. Esto nada más, no le va a sumar mucho más que brillo. Ven que cambia el colorcito, cambia el aspecto, cambia la presentación. Le vamos a poner todo este caramelo líquido por arriba. Y los bordes le vamos a poner coco rallado. También para darle una corona de otro color, una cosita más linda, más presentable. Es para que se den cuenta que le pusimos voluntad a esto. Un poquito de coco rallado, un poquito de caramelo. Ahí va. La vamos a dejar enfriar totalmente antes de cortarla. Vamos a terminar de poner el coco. Ahí está. Y la vamos a cortar. Ven que una vez que la dejamos enfriar es más fácil de cortar. Vamos a cortar justo por el medio, por la muralla china que habíamos hecho. Perfecto. Y la vamos a disfrutar. Esta es la proporción que tiene que quedar la pasta frola. Mitad dulce, mitad masa. Ven que sale rústica. Pero les prometo que si hacen esta tarta no se van a arrepentir. Amigos, si llegaron hasta acá se los agradezco un montón. Si pueden me dejan un like, un comentario y le cuentan de este canal a todos sus amigos. Nos vemos en la próxima.